Voy a iniciar recordando lo que todos sabemos. Toda la Biblia, hermanos, fue escrita en contextos diferentes. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cada escritor que Dios llamó para a través de él o ellos comunicar su mensaje, cada escritor vivió una época, enfrentó los retos de su generación y Dios quiso hacerse presente respetando dichos textos con el propósito de comunicar mejor su mensaje. Los escritos de Lucas presentan precisamente este propósito de Dios. Tú y yo sabemos que Lucas escribió dos libros, el Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos. Lucas en su Evangelio habla de la vida de Jesús, quién fue, cómo es que él vino a fundar un nuevo reino, cómo murió, pero también cómo resucitó al tercer día. Todo esto, el contexto que usó Lucas fue de su tiempo para hablarles a las gentes, primeramente con quienes compartía su evangelio y en lo general con nosotros también. En el libro de los Hechos, el mismo autor ahora presenta a Jesús resucitado, manifiesto en la vida de todos sus discípulos. Y así vemos que desde un principio, Lucas dice en el libro de los Hechos, o le da continuidad en el libro de los Hechos a lo que había dejado escrito en el Evangelio. Y ahí están los discípulos, porque así se inicia este libro, preguntándole a Jesús, bueno, ¿y vas a restaurar tu reino en este tiempo? Jesús les estaba diciendo, yo me voy a enviar un consolador, y ellos no acababan de entender el significado que tenían estas palabras. Y le preguntan, repito, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vas a rehacer tu reino? Y Jesús les contestó, no les toca a ustedes saber esto, pero una cosa sí les digo, ustedes recibirán poder porque me van a ser testigos tanto en Jerusalén como en Samaria, como en Judea y hasta lo último de la tierra. Así inicia el libro de los Hechos. Y si tú te das el tiempo para leer todos sus capítulos, te vas a encontrar que ese propósito con el que se inicia el libro es lo que tú vas a leer y aprender de ello. La orden de Jesús a sus discípulos y a nosotros es la misma. Vamos a recibir o hemos recibido el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Jesús, de su reino, a fin de que nosotros podamos estar y seguir dentro de los propósitos de Dios. Cada historia que tú lees en el libro de los Hechos es precisamente un ejemplo más de cómo los discípulos recibieron el poder del Espíritu, compartieron en los diferentes lugares el Evangelio y allí se inició una nueva congregación. Allí fue un centro donde Dios a través de sus discípulos y de su palabra se siguió comunicando con la gente. El hecho de que Jesús muriera, resucitara, ascendiera a la presencia de Dios, no quiere decir que no se siguió manifestando. Jesús lo hizo, lo continuó por medio de visiones en lo particular, hablando a las gentes para que la iglesia continuara con los propósitos de Dios. Vamos pues en esta mañana a recordar una historia que está en el capítulo 10 de los Hechos, en donde Dios usa una visión para Pedro
y otra visión para un varón llamado Cornelio, para a través de dichas maneras de comunicarse por medio de visiones, ellos pudieran recibir el propósito y pudieran comunicarlo a la gente, pudieran enseñarles en qué consistía la vida de la iglesia. Vamos pues a meditar pensando en el capítulo 10 del libro de los Hechos, en esta historia. Ya escuchamos su lectura. Permítanme parafrasearla rápidamente. Encontramos primero a un varón llamado Cornelio que vivía en un lugar llamado Cesarea de Filipos. Él, dice Lucas en su historia, él era un varón piadoso, temeroso de Dios, era un varón con mucha benevolencia, apoyaba con sus limosnas a la gente de su comunidad. Pero por ser temeroso de Dios, él hacía sus oraciones, y no solamente para bien de él, pero también para sus seres queridos. Sin embargo, algo faltaba que hizo que Cornelio le pidiera encarecidamente a Dios y en oración que enviara o que hubiera alguien que les explicara mejor todavía todo lo que significaba la misión de la iglesia, el evangelio de Jesucristo, el reino de Dios. Cornelio, estando en su casa, hizo una oración, dice Hechos 10, y recibió con una visión la respuesta. Dios le dijo a Cornelio, mira Cornelio, he escuchado tus oraciones, veo los propósitos que tienes. Te voy a pedir que envíes algunos mensajeros desde tu casa a un lugar llamado Jope. Ahí vive un hombre llamado Pedro. Ve, envía más bien a personas que lo inviten, porque yo lo quiero tener en mi casa, si es posible, para que nos comparta mejor el mensaje que ahora nosotros empezamos a conocer. Fue por medio de una visión que Dios habló a Cornelio. Dice esta historia que al día siguiente, Pedro, estando en Jope, subió a la azotea de su casa y conforme él acostumbraba a hacerlo, se puso a hacer oración. Y fue una oración ferviente que Pedro estaba presentando delante de Dios, a lo cual Dios respondió con otra visión. Recuerde usted que Pedro era ante todo un judío, que su vida había sido moldeado dentro de los mandamientos, dentro de las leyes que Dios había establecido para el pueblo judío. Pedro tenía un dilema. Por una parte soy judío y conozco lo que Dios quiere hacer a través de mí, conviví con Jesús 3 años, pero por otro lado, yo necesito entender mejor cómo es que ese evangelio de Jesús lo debemos compartir con gentes extranjeras, con gentes de otras nacionalidades. Y estando en ese dilema es que Dios respondió a la oración de Pedro y le dijo en esta visión, Pedro, van a llegar a tu casa algunos mensajeros que vienen de Filipos, te van a hacer una invitación. Quiero enviarte, Pedro, a que vayas a la casa de Cornelio para que compartas allí el Evangelio de Jesucristo, el reino de Dios con nosotros. Esa es la historia y culmina con la visita del apóstol Pedro a la casa de Cornelio. Cornelio había invitado a familiares, amigos, a gentes que él conocía en esa comunidad para que vinieran a escuchar a Pedro. Y Pedro estuvo dispuesto a seguir
la orden de Dios dada por medio de la visión, y allí, hermanos, en esa reunión en Filipos se manifestó la presencia de Dios en una forma completa y los propósitos de ambas visiones, una a Pedro y otra a Cornelio, se pudieron realizar. Ahí hubo bendición, ahí adoraron juntos, ahí Pedro reconoció que Dios no hacía excepción de personas y ahí Cornelio se confirmó en él que la gracia de Dios era para todo aquel que cree. Allí recibieron el don del Espíritu Santo. Allí en Filipos se estableció una nueva iglesia. Recuerde que el libro de Lucas, el libro de los Hechos, perdón, se inicia diciendo, ustedes me tienen que ser testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y esta es una historia que presenta cómo ese propósito de Dios se cumplió y se hizo a base de dos visiones. Una visión en el Nuevo Testamento fue una forma a través de la cual Dios se comunicó. La persona que recibía la visión estaba despierto, contrario a los sueños, y usando ese medio de la época es que se pudo pues realizar el propósito de esta visita de Pedro en la casa de Cornelio. ¿Qué valores destacamos de esta historia? ¿Qué podemos nosotros sacar para aplicar, para comprender mejor qué es lo que Dios espera para ti, para mí? Acuérdate que tú y yo conocemos el Evangelio hoy porque Dios mandó a través de Jesucristo que su Evangelio se predicara primero en Judea, allá en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí entramos tú y yo en el propósito de Dios y por eso es que es importante que aprendamos de este diálogo, de esta visita, de estas visiones, cosas que nos puedan ayudar a nosotros en nuestra vida como familia, en nuestra vida como iglesias. La primera enseñanza que yo recibo de estas dos visiones, de este encuentro entre Pedro, Cornelio y las personas que estaban allí en Filipos, es la siguiente. Las visiones tanto de Pedro como de Cornelio fue con el propósito de que uno y otro tuvieran la plena convicción de que la iglesia de Jesucristo habría de ser una iglesia multicultural. Mientras en el pensamiento del Antiguo Testamento Dios se reveló mayormente a los judíos, en el Nuevo Testamento se abre la puerta a todo mundo por medio de Jesús, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que Dios quería cumplir a través de estas visiones? Que la gente entendiera que su iglesia habría de ser una iglesia multicultural, independientemente del género, hombre o mujer, independientemente de la nacionalidad, independientemente de las culturas diversas a donde habría de llegar el Evangelio. Y con esta visita, en esta narración de esta historia, empezó a cumplirse el propósito de Dios, para que tú y yo entendamos que quienes se reúnen en Europa, como quienes nos reunimos en América, que quienes se reúnen en México, como en Estados Unidos, o en cualquier otro país, somos parte de una misma iglesia, porque el llamado de Dios a través de Cristo es para toda persona, de toda cultura, de toda idiosincrasia. Dios llama por igual hoy a personas visionarias, como lo fueron Pedro y Cornelio, para edificar su iglesia. ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo?
Dios quiere ver en ti y en mí no soñadores que pasen toda la vida pensando en la posibilidad de que algo suceda. Dios quiere ver en nosotros visionarios, como se lo comprobó a Pedro, como levantó a Cornelio y levantó a muchas otras personas, damas, varones. ¿Por qué? Porque la bendición y el amor de Dios está y debe estar al alcance de todos. ¿Qué nos enseñan estas dos visiones de estos dos varones? Que la iglesia fue fundada como una iglesia multicultural, multiétnica, y que en la medida en que tú y yo comprendamos esta verdad, debemos ser testigos del amor, de la salvación de Dios a través de Jesús, de la bendición de la presencia de su Espíritu. Debemos de compartir esto por igual con todos. La segunda enseñanza que yo saco de esta historia entre Pedro y Cornelio es la siguiente. Dios responde a la oración dándote una visión para que tú actúes. Date cuenta que en los dos casos Lucas menciona que todo este episodio que tuvo Pedro, esta experiencia que él tuvo, empezó con él haciendo oración en la azotea de su casa. Todo esto empezó por igual en Filipos con un hombre que estaba haciendo oración. En respuesta a la oración de estas dos personas, Dios les dio las visiones que los unió para poder realizar sus propósitos. Mi hermano, Dios sigue hablándonos hoy por medio de la escritura. Dios sigue dándonos visiones a ti y a mí, pero para poder recibirlas tenemos que buscarlas en oración. Este es un punto primordial. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Dios te enseñe el camino para bien de tu familia, para tu persona? Tienes que hacer oración. Si Dios se agrada de esa oración tuya, te va a dar la visión para que tú sepas cómo actuar, qué hacer, porque en eso consiste la vida de un visionario. Pedir la dirección en oración, Dios te la revela, estando tú despierto, tú puedes ver y comprender en tu mente qué es el propósito de Dios. Pedro particularmente necesitaba entender esto. Y el motivo de la oración de Pedro era, ¿escucho o sigo escuchando la voz de mi cultura o escucho la voz de Jesús? Dios le respondió y le respondió a mi entender que tenía que escuchar, sí, la voz de su cultura, pero por encima de ella tenía que escuchar la voz de Jesús. ¿Cómo empezó esto, hermanos? En oración. Y lo que me enseña este episodio en la vida de la iglesia es que Dios responde también a tu oración y mi oración, dándote la visión para actuar. Y al decir visión para actuar, te da la capacidad para razonar, te da la capacidad para ver lo que Dios quiere que tú y yo hagamos hoy. La tercera enseñanza que yo saco de esta historia es la siguiente. Las escrituras, la Biblia, confirman toda visión que viene de Dios. Déjame recordarte que tú y yo debemos asegurarnos si lo que estamos viendo, lo que estamos proyectando es de Dios o no. Recuerda que Satanás es un ser vivo, que Satanás te puede poner en situaciones de que tú crees que estás recibiendo una visión para hacer tal o cual cosa y no necesariamente
tiene que ser de Dios. Por eso es que tú y yo debemos ver lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está pidiendo hacer en la iglesia en este día, y para que tú y yo estemos seguros de que esa visión que Dios nos da para seguir adelante con el ministerio de la iglesia aquí y en cualquier lugar es una visión de Dios. Y la manera de poder comprobarlo es si está en concordancia con las escrituras. Hoy en día, tristemente, hay grupos religiosos de muy diversa índole que piensan que están siguiendo la visión de Dios. Sin embargo, si lo que esas personas hacen no está de acuerdo a las escrituras, lo que a mí me enseña esta historia es que no viene de Dios. Cuidado con las visiones, cuidado con lo que creemos y hacemos. Si la visión es de Dios, tú lo puedes confirmar a través de la lectura de la Biblia. ¿Recuerdas la visión que tuvo Pedro en otra ocasión en vida de Jesús durante esos 3 años? Ahí estaba Pedro un día y lo invitó Jesús a él y a otros dos a que fueran a orar. Fueron estos 3 discípulos a hacer oración con Jesús en una montaña, y estando en oración, Pedro, o Dios, perdón, le dio una visión a los discípulos, particularmente a Pedro. ¿Y qué fue lo que vio Pedro en esta visión? Disculpen la redundancia. Lo que vio fue a Jesús platicando con Moisés y Elías. Y después Pedro, estando viendo a estos 3 personajes que eran la representación de su cultura, de su religión y ahora de su Salvador en Jesús, que fue lo que escuchó Pedro durante esta visión, una voz que le dijo: este es mi Hijo amado, Pedro, a él debes escuchar. Y los personajes Moisés y Elías desaparecieron de la visión y quedó Jesús solo. ¿Cuál era la visión de Dios para Pedro? Confirmarle que él estaba siendo llamado para tener como fundamento de su fe a Jesucristo mismo, que como judío iba a seguir cultivando sus tradiciones culturales, sí, pero puestos los ojos en Jesús solamente. Esta visión le ayudó a Pedro a entender que a quien debemos escuchar es a Jesús. Y si Jesús se nos revela, tú y yo lo podemos confirmar con las escrituras. Si tú lees segunda de Pedro 1, 18, 19, ahí te das cuenta de cómo Pedro se refiere a aquella ocasión en la vida de Jesús. Pedro les está platicando en su segunda epístola a sus lectores, les está diciendo: es que yo tuve una experiencia personal con Jesús. Yo lo vi platicando con Moisés y Elías. Me pasó por la mente hacer una enramada para que nos quedáramos allí los 3. Y está hablando en estos términos. Aparentemente había gente que estaba diciendo o pensando: Pedro está disvariando, esto no puede ser posible. ¿Y por qué lo digo? Porque Pedro dijo: si no me quieren creer a mí por lo que yo vi, por lo que yo experimenté, allí tienen las escrituras, la palabra profética a la cual ustedes pueden acudir, ustedes pueden ver, ustedes pueden seguir a esa palabra escrita como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Así fue como se refirió Pedro, recordando la escena, la visión que había tenido en tiempos de Jesús. Nosotros oímos una voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, en la transfiguración, pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos
como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Ahí está Pedro diciendo, tuve esta visión, pero si no me creen por mi experiencia, véanlo en la escritura y manténganse apegada a ella hasta que Jesús venga por segunda vez, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en los corazones de cada uno. Hermanos, Dios les dio visiones a las gentes a través de la historia de su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios habló en visión a Pedro y a Cornelio para decirles, ustedes como visionarios tienen que luchar por una iglesia multicultural, porque la palabra llegue a todos por igual. Pero recuerden que el camino es iniciarlo con oración, porque yo estoy dispuesto, dice Dios, a escuchar tu oración y por medio de una visión, entendiéndolo tú, sepas qué hacer, cómo actuar. Y si tienes duda de si este es el camino de Dios, si la voz que escuchaste es realmente de Dios, busca las escrituras y las escrituras te van a confirmar o te van a decir, esto no es mío. Estas son lecciones prácticas que recibimos pues de este escrito de Lucas llamado Libro de los Hechos. Y finalmente encuentro una última enseñanza. El Espíritu Santo es el que activa la visión que es de Dios, empoderándote a ti para la misión que te es encomendada. No olvidemos que sin la presencia, sin el ministerio del Espíritu Santo en la vida, no vamos a poder llegar a ninguna parte. Es Jesús el que habla, el que prometió, el que cumplió su promesa, es el Espíritu Santo. Cuando tú recibas la visión, cuando tú recibas lo que estás esperando de Dios, una guía, un camino, es el Espíritu el que te va a empoderar. ¿Qué quiere decir la palabra empoderar? Darte los medios necesarios para que tú cumplas con la misión que Dios te tiene encomendada. Es por medio del Espíritu Santo que tú y yo podemos unificarnos, fortalecernos, capacitarnos y guiarnos para que lo que tú tengas que hacer en el nombre de Dios, lo hagas con visión que ha venido de Dios. No nos quedemos soñando en lo que pudiéramos llegar a ser sin hacer nosotros nada. Decía el escrito que compartíamos al principio de este culto, soñar no cuesta, envisionar tiene un costo. Y el costo es que tú y yo nos pongamos a hacer oración para que Dios nos dé la visión, para que podamos ser como visionarios, discípulos efectivos dentro de su reino. El Espíritu Santo activó la visión empoderando a Cornelio. Y una vez que Cornelio fue empoderado, lo compartió en su pueblo con la gente con las que convivía. Pedro, por medio del Espíritu Santo, activó la visión, empoderándolo para la misión, diciéndole a Pedro, renueva tu entendimiento. Pedro, el Evangelio es para todos. Pedro, Dios no hace acepción de personas, sino ve por igual a todo aquel que confía y espera en él. Mi hermano, este es el mensaje para este día. Amigo que nos escuchas, que nos miras a través de este medio, Dios quiere levantar en ti una persona visionaria. ¿Quieres saber qué es lo que Dios tiene para ti hoy y para mañana? Pídele en oración que te dé una visión clara de tu ministerio,
¿A qué te está llamando Dios? Cuando recibas dicha visión, confróntala con el mensaje de la Escritura y si es visión de Dios, la Biblia te lo va a confirmar. Pide pues que el Espíritu Santo active en ti la visión que necesitas para poder empoderarte y cumplir con tu misión. Quiera Dios que esta palabra caiga en un corazón dispuesto, en una mente abierta para poder dejar de soñar despiertos y convertirnos en visionarios que saben lo que deben hacer hoy y mañana. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.